hermano, el Señor continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. En esta noche damos gracias al Señor por la oportunidad que vamos a estudiar su palabra. Le voy a invitar a que tengamos una lectura de la misma, y para ello vamos a recordar las palabras del apóstol Pablo en su carta de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 13. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 13. El apóstol Pablo trae a nosotros esta gran verdad en su vida, y no es que vamos a hablar en esta noche acerca del apóstol Pablo directamente dicho. Más bien vamos a usar estos versos de la palabra de Dios para hacer un enfoque acerca del tema que vamos a tratar en el día de hoy, el cual he titulado Dios es el que pone. Y en el verso 12 y 13 de Primera de Timoteo, Pablo, hablando acerca de su ministerio, escribe a Timoteo lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Oremos. Padre nuestro, te damos las gracias en este día. Nos acercamos, Señor, a tu palabra, la leemos. También rogamos que tú nos ayudes a entender el mensaje que tienes para nosotros, y que haya en nosotros un espíritu dispuesto para no solamente escuchar tu palabra, sino para guardarla en nuestros corazones, que no seamos como aquellos oidores olvidadizos, sino que siempre recordemos las enseñanzas que tú traes a nosotros en tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo pone de manifiesto una realidad que aconteció en su vida. Y si nosotros pudiéramos hacer así algunas preguntas, aunque no vamos a hablar acerca del apóstol Pablo, pero podemos utilizar esta declaración de Pablo para contestar preguntas tales como la siguiente: ¿quién es el que coloca a los hombres dentro del ministerio? Pablo da una respuesta. Pablo dice que él daba gracias a Dios en el Señor Jesucristo. Doy gracias al que me fortaleció, al Señor Jesucristo. Dice, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. La respuesta a la pregunta, ¿quién colocó a Pablo en el ministerio? Sabemos que el Señor fue quien llamó al apóstol Pablo y lo colocó en el ministerio. Pero no era, y todos nosotros que hemos estudiado la vida del apóstol Pablo lo sabemos, Pablo no era, aunque era un intelectual, Pablo no era una persona que merecía ni siquiera ser salvado, y mucho menos merecía ser llamado por el Señor a la obra que él fue llamado. Un relato de la vida del apóstol Pablo nos da a nosotros una idea clara de que Pablo no era más que un hombre perseguidor de la iglesia. Él pensaba que servía a Dios según cuenta él, y nosotros sabemos de su vida. Pablo dice en este pasaje que él era un hombre que antes era blasfemo, perseguidor, injuriador, pero Dios tuvo misericordia de él. De manera, hermanos, que en el lugar que el apóstol Pablo se encontraba, habiendo sido llamado por el Señor Jesucristo, sirviendo al Señor, quien lo llamó y lo constituyó un apóstol de él, eso fue algo que el Señor lo colocó allí a él. No se puso el apóstol Pablo en tal posición. Como es cierto decir, hermanos, que los hombres que sirven al Señor dentro del ministerio, haríamos bien en recordar, o todo aquel que anhela servir al Señor o que sirve al Señor dentro del ministerio, haría bien en recordar que hay un llamado de parte del Señor para tal o aquella función a la que el Señor nos ha llamado para desempeñar. Así como la palabra de Dios nos habla a nosotros de que hay reyes que se hicieron reyes tal vez a la fuerza dentro del pueblo, o tal vez que hay personas que se elevaron a una posición sin haber sido llamado. Eso habla también, podemos ver el desenlace
de lo que ocurre en cada una de esos eventos cuando tal vez alguien se autoproclamó. Entonces, en esta noche nosotros vamos a hablar bajo el título, es como una reflexión, y vamos a mirar a la vida de un personaje en la Biblia. Dicho personaje es bien conocido por todos nosotros. Vamos a mirar la vida de Josué, pero nuestro enfoque principal va a estar con esa idea. Dios es el que pone. Cuando uno se pone, ¿qué pasa? Dios lo quita. Pero cuando Dios pone, la cosa de Dios permanece. Yo creo que todos creemos eso, ¿verdad? La cosa de Dios permanece. Ahora, aún hasta el hombre que tiene un deseo de colocarse en una posición, sea cual sea dentro del ministerio, en la obra del Señor, aún hasta ese hombre que quiera anhelar ciertas cosas, hay características para que este hombre pueda revisar su vida conforme a la palabra de Dios. Pero ciertamente hay un llamado. Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo llamó a los ancianos allá en Mileto y él le hablaba y le decía, la obra que el Señor puso en vuestra mano. Él le llamó y la puso en vuestra mano, ¿no? Ciertamente hay un llamado. Ahora, vimos ya esta realidad de Pablo. Pablo decía que el Señor le tuvo a él por fiel y lo colocó en el ministerio. ¿Qué quiere decir? El ministerio o la obra del Señor no es para los infieles. No es para aquellos que no son fieles. Es probable que una persona que no sea fiel anhele algo. Pero el hecho de no ser fiel, eso lo descalifica. Es probable que una persona, tal vez siendo fiel, anhele algo también. Pero si no hay un llamado de parte del Señor, entonces no hay un respaldo. Una de las cosas, hermano, maravillosas para que tengamos nosotros una perspectiva clara de cómo Dios escoge, toma a los hombres y los llama, es esto, que cuando uno estudia la vida de aquellos hombres que nos han antecedido, hombres que están en el día de hoy, uno puede ver claramente cómo Dios lo llevó a ellos, desde los primeros comienzos hasta el lugar que ellos ocupan en el día de hoy. Uno puede ver eso. También, hermano, uno puede ver que Dios tiene propósito con cada uno de sus hijos en lo que tiene que ver con la obra ministerial. No todos somos llamados a la misma función, no todos vamos a ejercer el mismo ministerio, y nosotros debemos de estar ciertamente contentos con lo que Dios nos llame a nosotros a hacer en la posición que Él nos ha colocado a nosotros dentro del cuerpo de Cristo. Es algo muy claro que el apóstol Pablo enfatizó ciertamente a los hermanos en la iglesia de Corintios cuando él ciertamente le decía que, y esto conforme el Espíritu Santo repartió. Es decir, que Dios ciertamente llama, tiene un propósito con cada uno de nosotros y nos coloca y Él es quien nos llama. En ese llamado, hermano, Dios usa hombres de diferentes niveles. Dios puede usar también hombres intelectuales. El apóstol Pablo, hermano, dicho sea de paso, pasaje que leímos de él, cuando él habla que él daba gracias al Señor, ese hombre, el apóstol Pablo, conocido por todos ustedes, era considerado un hombre intelectual en su tiempo. Pablo conocía, él se describía a sí mismo como un hombre conocedor de la ley, hebreo de hebreo. Pablo era un hombre tan intelectual en su tiempo, tan conocedor, pero esa no fue la razón por la que el Señor lo llamó a Pablo. El Señor llamó a Pablo, como él lo dice bien claro, que el Señor tuvo misericordia de él. Ahora, hermano, Dios usa hombres de diferentes extractos sociales. Toma a hombres intelectuales y los llama a su presencia. Lo capacita y lo coloca, como colocó al apóstol Pablo. ¿Sabían ustedes que el apóstol Pablo fue el hombre que más escribió en el Nuevo Testamento? Las doctrinas que nosotros tenemos vienen ciertamente de las enseñanzas de este hombre. Es algo increíble lo que Dios hizo con el apóstol Pablo, pero todo eso es la gracia de Dios, más nada. Ahora, Dios tomó un intelectual como Pablo y lo llamó y lo colocó donde lo colocó. Pero Dios también ha tomado hombres sin verbo, sin vulgo, personas que no saben hablar, de lo más bajo, de lo más desechado,
de la sociedad y Dios lo ha llamado por su gracia y lo ha capacitado. Usted puede tomar un hombre, por ejemplo, como el apóstol Pedro. ¿Qué hizo Dios? Dios llamó a Pedro, un simple pescador. Y cuando Pedro dio aquel discurso en aquel lugar y todas estas personas se convirtieron, la gente decía, y no era aquel el hombre que no tenía, como que estaban sorprendidos por la capacidad de Pedro. Pero ¿quién hizo todo eso? El Señor. ¿Quién colocó a Pedro en ese lugar? El Señor. Eso es para que tengamos nosotros una idea. Y Dios ha hecho esto, hermano, a través de la historia. De manera, hermanos, que a veces nosotros pensamos que una persona que es un intelectual o una persona que tiene grandes conocimientos bíblicos es el que Dios va a llamar. Es probable que Dios no llame a esa persona, pero Dios puede llamar a una persona que no tenga nada. ¿Por qué? Para Dios mostrar su grandeza a través de ese instrumento. Toda la gloria será de nuestro Señor en tal sentido. Ahora, imagínense usted, hermano, lo que hubiese sucedido cuando el Señor escogió, por ejemplo, a los 12 discípulos. ¿Quién eran ellos? John MacArthur, en un libro hablando acerca de ellos, acerca de 12 hombres ordinarios, decía que Dios escogió, en inglés él decía, a los nobody, lo que quiere decir, las personas que nadie los conocía, lo que la gente desechaba. Imagínense ustedes, por un momento, hermanos, que el Señor hubiese escogido los más intelectuales de su tiempo para transformar al mundo, para provocar lo que Él provocó, toda una revolución espiritual en el mundo. ¿Qué hubiese dicho la gente? Pues la gente hubiese dicho probablemente, con hombres así, intelectuales, estudiados. Sabemos que el resultado que se logró fue por eso. Pero Dios tomó personas así, simples, ordinarias, y sigue tomando personas ordinaria y simple en el día de hoy para llevar a cabo su propósito, y Dios lo coloca y lo pone, y nosotros nos sorprendemos. ¿Y qué debemos decir nosotros? ¡Wow! El Señor es maravilloso. Por eso una de las cosas que nosotros no pudiéramos hacer nunca, pensando, hermano, en esta noche acerca de este tema, es gloriarnos en los hombres. Nosotros nunca pudiéramos ni siquiera pensar en los hombres más de lo que ellos son. Y debemos tener cuidado, hermano, con esa parte, porque un hombre pudiera tal vez hacer un gran despliegue de conocimientos bíblicos. Un hombre pudiera ser conocedor y manejar las escrituras así, pudiera tener mucho más conocimiento de lo que nosotros tal vez nunca hemos escuchado. Y nosotros estuviéramos tal vez en una posición impactado, tuviéramos como estaban los hermanos en la iglesia de Corintios cuando ellos vieron a hombres de la talla como Apolo, Pablo, Pedro, y estaban maravillados. Y pudiéramos nosotros incluso hasta en una manera sectaria tal vez identificarnos con algunos de esos hombres y olvidar que fue Dios quien lo colocó allí a ellos. Por eso cuando nosotros tengamos cierta admiración por alguien, debemos de recordar que fue Dios que lo colocó allí en aquel lugar. ¿Ustedes recuerdan la expresión del Señor o lo que el Señor enseñó a los discípulos con respecto a aquellos hombres o a ellos mismos en Lucas capítulo 17 versículo 10? Podemos ir a Lucas capítulo 17 versículo 10. El Señor quería que los discípulos tuvieran este pensamiento centralizado en su mente, en su alma, con respecto a lo que era servir al Señor. En Lucas 17, 10, la palabra del Señor no dejan al hombre ni siquiera orgullecerse en sí mismo o sentir como algún aire de grandeza, porque identifica automáticamente que fue Dios quien lo colocó allí. En Lucas 17:10 el Señor dijo a los discípulos: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Esta es una medicina para bajar cualquier aire de grandeza que nosotros pudiéramos tener en nosotros, en los hombres que Dios ha colocado, y a nosotros mismos, hermano, que Dios nos ha colocado a hacer diferentes cosas, que nosotros mismos, cuando tal vez nos maravillemos por el resultado tal vez que hayamos logrado con respecto a algo, que pensemos nosotros también de esta manera.
Entonces, debemos de considerar esto en tal sentido. Ahora, he aquí el enfoque, hermano, que quiero hacer en esta noche para nuestro estudio, que pensando en que Dios es el que pone, nosotros pensemos en un hombre, un personaje que he escogido en esta noche. Pero he escogido, hermano, este personaje con un solo propósito. Por la vida que este hombre llevó, al día de hoy nosotros creemos que tal vez fue uno de los hombres, era un pecador igual que tú y que yo, pero fue uno de los hombres que se condujo en una de las maneras más apropiadas. Recuérdense que he dicho, era un pecador como tú y como yo, pero fue uno de los hombres que se condujo en una de las maneras más apropiadas, que al día de hoy la enseñanza y la palabra de este hombre retumban y han llegado hasta nosotros. Vamos a echar en esta noche un vistazo, por ejemplo, al hombre Josué, para que tengamos una idea. Yo creo que en este lugar no hay nadie que no sepa quién fue Josué. Y eso nos va a ahorrar un gran tiempo. Pero si algunos de ustedes han olvidado realmente quién era Josué, podemos recordar algo acerca de él. Sabemos que Josué, su nombre original era Oseas. Él era hijo de Nun. Pero él provenía de una tribu, la tribu de Efraín. Y nosotros sabemos, hermanos, que en su lecho de muerte Jacob adoptó a los hijos de José, que eran Manasés y Efraín. Y allí nosotros sabemos, de ahí viene Josué, cuyo nombre significa Jehová salva. Y si usted ha estudiado la historia de Josué y ha leído todo el contenido en su libro, se va a dar cuenta que verdaderamente esto fue lo que Dios hizo a través de este hombre en la historia. Hermanos, Dios colocó a Josué para salvar a su pueblo. Lo colocó, lo puso en aquel lugar. Y Josué es un ejemplo práctico para nosotros, hermano, porque nosotros podemos ver claramente cómo Dios toma a un hombre que no era nadie, y él, o a ese hombre, mejor dicho, Dios le da el cargo, el puesto de Moisés, antes de Dios terminar con la vida de Moisés o llevarse a Moisés de este mundo. Ahora, tengo tres cosas que presentar a ustedes para que nos quedemos en esta línea de pensamiento con respecto a que Dios es el que pone, para que nosotros tengamos una idea hacia dónde vamos. La primera de ellas es la siguiente. En esta noche nosotros vamos a ver, hermano, porque si es bien que Josué fue colocado en el cargo o en el puesto que Dios le colocó para dirigir al pueblo de Israel y tomarlo desde la mano de Moisés, para que ustedes vean cómo Dios pone y coloca a la gente, podemos ver tres puntos. El primero de ellos es el siguiente. ¿Qué fue lo que Moisés vio en Josué? ¿Qué fue lo que Moisés vio en Josué? El segundo punto, hermano, es ¿qué fue lo que Josué aprendió acerca de Moisés? Y el tercer punto, hermano, es ¿cuándo vino Josué a estar listo para ocupar el cargo, para ser colocado en el cargo? Si nosotros pensamos en cada uno de estos puntos y empezamos con el primero, ¿qué fue lo que Moisés vio? Estamos hablando de Josué. Dios lo tomó de ser nadie y lo fue pasando por un proceso hasta llevarlo a que él dirigiera el pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que él vio? ¿Qué fue lo que Moisés vio? Y esto es muy importante, hermanos. ¿Saben para quién? Para todos aquellos que anhelan y tienen deseo de servir al Señor. El deseo y el anhelo nuestro debe ser equitativo con algo que se vea en nosotros, con el deseo. ¿Qué fue lo que vio Moisés? Moisés vio en Josué dos características importantes. Vio un joven de un gran coraje y de una gran valentía. Estamos hablando
de tomar a Josué, que no era nadie, para darle el puesto de Moisés. Un joven de un gran coraje y una gran valentía. ¿Cómo sabemos nosotros que Josué era un joven de un gran coraje y una gran valentía? Bueno, para ello, hermanos, tendríamos que ir a los primeros inicios de su historia. Especialmente, hermano, allí en el libro de Números, capítulo 13, si podemos ir allá, Números capítulo 13, para que tengamos una idea clara de cuando Josué, siendo uno de los príncipes de la tribu, como habíamos dicho, él venía de la tribu de Efraín, él salió de esa tribu y fue uno de los hombres que fue enviado como espía para reconocer la tierra. De manera que vamos a leer en el capítulo 13 y no vamos a leer toda la historia, pero vamos a tomar el versículo 16. Dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciendo: subid de aquí al Nehuet y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo como el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, como es la tierra habitada, si es buena o mala, o como son las ciudades habitadas, si son campamentos o plaza fortificada, y como es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Verso 21, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amad, y subieron a Nehué y vieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Aná. Hebrón fue edificada 7 años después de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uva, el cual trajeron 2 en un palo, y de la granada y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel, y volvieron de recoger la tierra al fin de 40 días. Verso 26, y anduvieron, y vinieron a Moisés y Aarón, y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos, y toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Están hablando a Moisés, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habitaba aquella tierra es fuerte, y la ciudad es muy grande y fortificada. Y también vimos allí a los hijos de Aná. Amalek habita en el Nehuet, y el Eteo, y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es la tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así le parecíamos a ellos. Sé que es una larga lectura, hermano. Lo que quiero enfatizar que veamos con toda esta lectura es ciertamente la gran valentía, el gran coraje que había en este hombre llamado Josué. No solamente en él, también nosotros tenemos claramente aquí el testimonio de otro hombre junto con él llamado Caleb, del cual no estamos hablando en esta ocasión.
Pero ¿qué era realmente lo que había en Josué? Había un espíritu de coraje, de valentía. Cuando los 12 espías fueron a chequear aquella tierra y recibieron ciertamente las instrucciones de Moisés, tales como: miren la tierra, si es buena, si es mala, cómo era el pueblo, si débil, si poco, cómo son sus campamentos, sus plazas, el terreno. Todo esto era para ver en una manera táctica cómo ellos podían combatir con ellos. Ahora bien, aún así, hermano, 12 hombres fueron a aquel lugar. Y cuando los 12 hombres regresan, había en 2 de ellos, Josué uno de ellos y Caleb, un espíritu positivo en cuanto a la misión a la cual se envió. Pero habían 10 hombres que estaban mirando la panorámica de una manera diferente. Hermanos, si nosotros vamos a hablar, y hablamos en esta noche, estamos hablando de que Dios es el que pone. Hermanos, Dios no va a poner a cualquier persona a cargo en el ministerio o en un ministerio específico en su obra, cuando esa persona es una persona que tiene un espíritu negativo y todo lo ve de una manera negativa. Fruto, hermano, de esta negatividad que había en estos 10 hombres, la cual vino a ser conocida por el pueblo, la cual contaminó a este pueblo, de los cuales muchos de estas personas, estos 10 más, otros más, cayeron muertos por su gran incredulidad, por su gran negatividad que tenían. En cambio, Josué y Caleb, sus vidas fueron preservadas. Todo eso, hermano, fue mirado y observado por un hombre llamado Moisés. Hermano, es importante que nosotros entendamos que si Dios va a poner o a colocar a personas, Dios tiene que ver un carácter valiente, tiene que ver una persona de valentía, de coraje, porque la verdad es que cuando se trata de hacer la obra del Señor o de trabajar dentro del ministerio, van a haber muchas situaciones difíciles. ¿Y qué es lo que la persona tiende a hacer cuando hay situaciones difíciles? Salen corriendo. ¿Suena la campana a ustedes el personaje de Juan Marcos en el primer viaje misionero que el apóstol Pablo lo llevó? La palabra de Dios dice que Juan Marcos, allí en Panfilia, vio lo trabajoso que era, vio lo difícil que fue para el apóstol Pablo, cómo lo trataron, cómo trataron a Bernabé. Y dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos que él les dejó y no siguió con ellos en ese viaje. Y era la razón por la cual el apóstol Pablo no quería llevar luego en su segundo viaje misionero a Juan Marcos. Sin embargo, Bernabé quería llevarlo, y esa fue la razón de la separación acerca de ello. Pero la verdad es que para ser idóneo y para ser colocado, debe de verse, hermano, ciertamente, valentía y coraje. Esto ya a título personal, aunque no estamos o no somos llamados a dar nuestra opinión personal. Todas las personas que he visto en la obra del Señor que han tenido grande éxito, no le ha faltado la valentía ni el coraje. Han sido personas determinadas y definidas. En los tiempos, hermanos, cuando Spurgeon, el gran predicador, estaba definiendo hombres para el ministerio, cuenta una de su biografía. Leí una biografía de él que contaba, no sé si es cierto el dato que voy a dar, pero contaba que en una ocasión llegó un hombre que lo había probado todo, y en todas las empresas que había emprendido, secularmente hablando, en todas ellas había fracasado y se sentía sin valentía, se sentía totalmente desmoralizado, se sentía cobarde. Y llega Spurgeon y le dice: Spurgeon, creo que Dios me está llamando al ministerio. En pocas palabras, Dios me quiere colocar en el ministerio.
Y Spurgeon, para saber más de él, le dice: ¿por qué cree usted, buen hombre, que Dios lo está llamando al ministerio? Y él empezó a narrarle a Spurgeon todas las desavenencias o todas las situaciones difíciles que tuvo en su vida y cómo trató esto, cómo se sintió atemorizado. Y una de las cosas que Spurgeon le decía, tal vez algunos de ustedes considerarían que fue muy drástico en lo que le dijo, fue lo siguiente: ¿y usted cree que Dios lo está llamando realmente a usted al ministerio? ¿Que lo va a colocar en el ministerio? Y él decía: bueno, es que he tratado todo y nada se ha dado. Y él decía: mire, tengo para decirle que Dios no llama a personas fracasadas. Y si hay algo que Dios hace antes de llamar a una persona, tiene que ver con esto, con la valentía, y tiene que ver con el coraje de la persona. Es necesario, hermano, que nosotros entendamos eso, porque cuando uno quiere tal vez ser colocado en una posición, o tal vez uno anhela una posición, o tal vez uno quisiera que Dios lo llamase, o uno anhela o lo que fuera, como dijimos al principio, hay un llamado de parte del Señor. Pero es importante que nosotros sepamos que no importa en el área que nosotros quisiéramos ser colocados. Primero sabemos que Dios es el que coloca y el que llama, ¿verdad? Y el que mueve los corazones y el que llama. Pero hay sufrimiento dentro del ministerio. No es cierto de que vamos a estar haciendo algo y que no vamos a sufrir los embates del ministerio. Van a haber críticas, van a haber confrontaciones, a veces van a haber diferencias, van a haber muchísimas cosas. Entonces, ¿qué fue lo que Moisés vio en este joven Josué? Vio un joven que ciertamente era un joven que inspiraba. Y ese joven siempre tuvo, usted estudia la vida de Josué y lo ve siempre al lado de Moisés. ¿Por qué esa unión? ¿Por qué era que no había en aquel lugar más personas? Debieron de haber habido otras personas, pero Dios tenía también su propósito con eso. La vida de Josué, aunque ciertamente dije al principio no era un hombre perfecto, pero reflejaba ciertamente un hombre comprometido, pero fue un hombre fiel y obediente. Y sabe, él aprendió desde muy temprano. Si estudia la historia de Josué se va a dar cuenta que Josué aprendió a delegar funciones. Se perfilaba ciertamente Josué como un futuro líder dentro del pueblo. Un hombre con valentía, un hombre con visión, o un joven, pudiéramos así decir. Y era un hombre que también juzgaba los asuntos del pueblo cuando le tocó dirigir al pueblo en una manera imparcial. Era un hombre que temía a Dios completamente. Ahora, desde su juventud, desde el principio, él mostró ser un joven de mucho coraje y valentía, y todo eso estaba siendo observado por Moisés, quien era el líder del pueblo. Hermano, esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque para que los hombres, siempre ustedes ven eso en la historia, un hombre empieza aquí y poco a poco va avanzando, pero hay otros hombres que van a mirar la vida de ese hombre. ¿Para qué? Para ver y para confirmar a través del comportamiento, de cómo este hombre se conduce, si este hombre es apto para aquello que tal vez él anhela o él quiere o lo que él dice que ha sido llamado. Moisés tuvo que haber presenciado todo eso en la vida de este hombre. Y nosotros podemos ver esto. Cuando fue enviado allí a la tierra de Canaán, cuando él vino y trajo ese informe, eso se pudo ver en él. Ahora, aquí nosotros podemos hacer una pausa y pensar, hermano, ¿cuántos de nosotros tal vez quisiéramos ser colocados o quisiéramos que se nos considerara para algo o quisiéramos hacer algo o tal vez pensamos que podemos hacer algo? Pero si alguien fuera a dar, o si los líderes de la congregación pudieran dar una evaluación acerca de ti, estoy hablando de los líderes porque son las personas que están a cargo de la congregación, ¿qué pudieran ellos decir acerca de ti? ¿Es el hermano tal o la hermana tal idónea o idóneo? ¿O es una persona fiel o tiene el coraje o la valentía o el testimonio está allí
para que esa persona pueda ser colocada. ¿Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo, me parece que fue a Derbe que llegó? Sí, exactamente, creo que fue a Derbe. Y allí en la iglesia había un joven llamado Timoteo, cuenta el libro de los Hechos. Y dice la palabra de Dios que los hermanos de aquella congregación daban testimonio de quién era Timoteo. ¿Y sabe lo que hizo el apóstol Pablo? Se lo llevó con él a su viaje misionero. Pablo sencillamente no dijo, bueno, necesito compañía, déjame agarrar el primero que encuentre. Tú eres creyente, vámonos, móntate aquí. Móntate en el caballo que nos vamos. El testimonio fue importante. Hubo un informe de los hermanos de aquella iglesia de quién realmente era Timoteo. Hermano, es importante que nosotros, antes de considerar o si tal vez sentimos el deseo de colocar a una persona, o los ancianos antes de colocar o tal vez pedir a una persona hacer algo, o una persona tal vez a sí mismo quererse considerar para algo, decir, qué bueno sería pedir una evaluación y ver realmente qué dicen los demás acerca de esa persona. ¿Qué dicen los hermanos acerca de esa persona? Pues Moisés, hermano, estaba allí mirando a este joven. Y por eso nosotros, cuando vemos la historia, podemos ver claramente cómo este joven prácticamente nunca se despegó de Moisés. Vuelvo al informe de los espías, hermano. Josué tenía un informe positivo. Él estaba seguro de que así como Caleb, si podían ir y arremeter contra aquella ciudad, ellos podían tomarla. Pero los otros 10 espías, y ahí probablemente podemos verlo algunos de nosotros, veían que los hijos de Anac, aquellos hombres gigantes, era como si se sentían ellos como él decía en el testimonio, decía mucho de ellos, que la tierra era como una tierra que tragaba a sus moradores, y ellos pensaban en su mente, decía, la estatura de esta gente, nosotros parecemos realmente como langosta delante de ellos, así le parecíamos. A veces uno, o mejor dicho, estos hombres, estos 10 espías, hasta sacaron una conclusión de una vez y se vieron al menos, y no pensaron ciertamente que podían arremeter contra aquella tierra. Pero el enfoque, hermano, es esta valentía que nosotros podemos ver ciertamente en la vida de Josué. Ahora, si nosotros podemos pensar, hermano, en el coraje y la valentía, es difícil pensar, hermano, que 12 personas que son enviadas a un lugar, todas pudieran ver lo mismo. Uno pensaría como que la mayoría siempre gana, ¿verdad? Pero la verdad es que Dios estaba completamente en contra de la mayoría que traía aquel testimonio al pueblo, lo cual, hermano, resultó en algo que afectó al pueblo y lo debilitó grandemente, porque muchos fueron arrastrados por ese mal testimonio que se dio en aquel lugar. Mientras yo preparaba el mensaje, hermano, estaba pensando en cómo muchas veces hay en nosotros hasta un espíritu negativo con las cosas que hablamos. Y no pensamos que tal vez algo se pueda dar. Y eso es importante, hermano, aunque no es el tema que estamos tratando. A veces las cosas que nosotros decimos pudiéramos arrastrar a muchos a nuestro pensamiento, como estos 10 espías arrastraron a muchos dentro del pueblo. Ahora pensemos, hermano, en segundo lugar, ya luego de ver qué fue lo que Moisés vio en Josué, ¿qué aprendió Josué de Moisés mientras estuvo con él? Cuando nosotros estamos cerca de una persona, y ojalá, hermano, que haya aquí entre nosotros, yo sé que en nuestra experiencia de vida cristiana nosotros hemos estado cerca de hombres y mujeres de las cuales nosotros podemos dar testimonio de que hemos aprendido de ellos mucho. Ayer hablaba con una persona y yo traía a la memoria las palabras o un canto de un siervo de Dios que en mis primeros años de conversión él componía algunos coros,
Y le decía a esta persona ayer de cómo este coro, en momentos difíciles de mi vida, yo lo he tarareado y lo he cantado para fortalecerme o para fortalecer el hombre interior. Y estuve cerca de esa persona, no tan cerca como tal vez otros, pero qué bueno es cuando nosotros podemos estar cerca de personas y podemos ciertamente aprender de estas personas, aunque no son perfectas. Qué bueno es cuando uno puede ser una fuente de inspiración a otra persona, y qué bueno es cuando otras personas también pueden mirar la vida de uno y pueden aprender también mucho, o tal vez lo que uno ha aprendido en el Señor, porque se puede compartir. Moisés era un hombre, hermano, que tenía una experiencia con Dios. Él quería ver la gloria de Dios. Él solamente pudo ver las espaldas, como enseña la palabra de Dios. Pero era un hombre al cual Dios le hablaba. Y si hay una cosa que Josué estaba seguro era de que el hombre al lado del cual él estaba era un hombre con el cual Dios tenía una relación estrecha. Y ese hombre era ciertamente Moisés. Se supone, hermano, y se dice que Josué aprendió grandes secretos de la vida de Moisés. Y tal vez uno de los primeros secretos que aprendió, una de las primeras cosas que Josué aprendió, que moldearon su vida, fue el servicio. La palabra de Dios nos dice a nosotros que Dios tenía un concepto bien claro de quién era Moisés. Mi siervo. Esa era la palabra con la que Dios designaba a Moisés. Y hablaba de Moisés diciendo, no hay un hombre más manso que mi siervo Moisés sobre la tierra. Era un hombre manso. Cuando uno lee el testimonio de Números 12:3, dice que Moisés era un hombre manso. Esa es otra característica que aprendió Josué de Moisés. Pero el servicio, hermano, ¿no era cierto que Moisés tenía toda una vida de servicio a Dios? Y que cuando Josué estaba al lado de Moisés, tuvo que haber presenciado en más de una ocasión cómo un hombre de la talla de Moisés sirvió a Dios completamente de mente y de corazón. De manera que eso tuvo que haber impactado su vida. Pero ahora vamos con la mansedumbre de este hombre. Era un hombre manso. ¿Qué tal pudiéramos nosotros decir en esta noche acerca de, como decía un escritor, que tal vez una de las mayores cosas que aprendió Josué de Moisés fue su paciencia? ¿Era o fue Moisés un hombre paciente? ¿Cuántas veces golpeó Moisés la roca en vez de hablarle? ¿Cuántas veces? Una sola, ¿verdad? Muy bien. Hermano, yo he llegado a la conclusión, una acción no define lo que es un hombre. Bueno, Moisés se pasó toda una vida sirviendo a Dios. Piensa en la vida de Moisés por un momento. Y tuvo la paciencia de lidiar con este pueblo. Fue un hombre manso, fue provocado grandemente por este pueblo. Algunos escritores dicen que este pueblo acabó con la pobre alma de este hombre. Pero un día, la palabra de Dios dice que un día Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca para que dé agua. Y sabe, este hombre estaba, vamos a ir al capítulo 20 del libro de Números, para que puedan ver esto. Vamos a tomar nuestra lectura en el versículo 8. Estoy haciendo alusión ahora, hermano, de que Moisés era un hombre manso. Cuando usted lee este pasaje, usted puede decir, Moisés era un hombre que tenía poca paciencia. Realmente no, debes estudiar toda la historia completa de Moisés para que te des cuenta de que Moisés era un hombre paciente. En más de múltiples ocasiones mostró su paciencia. Pero a veces, hermano, como sucede en la vida de todos los creyentes, ¿cuáles son los eventos que nosotros recordamos más de la vida de una persona?
todo lo que la persona ha hecho en su vida o uno solo, el más malo, ¿verdad? Nosotros tendemos a recordar un evento negativo de una persona más bien que recordar todos los eventos buenos. A veces, hermano, un evento negativo en la vida de una persona lo marca y no le hace justicia a esa persona. En el versículo 8 del capítulo 20 de Números dice la palabra de Dios. Versículo 7, vamos a tomarlo en el verso 7, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará agua. ¿Cuál era la instrucción? Hablad a la peña, ¿verdad? Sigamos leyendo. Y le sacarás agua de la peña y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Verso 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que le has dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Hermanos, una instrucción bien clara: háblale a la peña. Y Moisés golpeó la peña, pero no solamente golpeó la peña, sino realmente lo que hizo delante del pueblo. Cuando Dios le dice a Moisés y a Aarón que ellos no van a entrar a este pueblo, a la tierra prometida, ¿sabe lo que Dios le está diciendo a ellos? Ustedes van a morir. Y lo que probablemente Moisés y Aarón, con tantas ansias, habían anhelado en su mente y en su corazón de introducir este pueblo a la tierra prometida. Y más adelante nosotros podemos ver en los días finales de Moisés, cuando él oraba a Dios y le decía que le permitiese entrar, y Dios le decía: ya no me hable más del asunto. Dios, hermano, cumplió su palabra en tal sentido. Hermano, este hombre que está aquí, la palabra de Dios dice en Números 12:3 que Moisés era un hombre manso. Josué, si estudia la vida de Josué y tú ves realmente las provocaciones del pueblo con Moisés, y tú ves cómo con Josué, y tú ves cómo Josué se dirigió al pueblo, te puedes dar cuenta claramente de que esta característica de Moisés fue muy bien aprendida por Josué para poder dirigir a este pueblo. Yo sé, hermano, que a veces nosotros no pensamos en esto, pero el mismo Dios que coloca a los hombres, recuérdense esto, los hombres no somos perfectos. Es probable que tal vez nosotros veamos una acción en un hombre y nosotros tendamos a juzgar la vida de ese hombre y nos olvidemos también de nuestra propia falta. Yo recuerdo cuando era un jovencito, en el barrio donde vivía, había una persona que siempre estaba con su Biblia, iba a la iglesia, venía en la calle caminando, y había unos muchachos en el barrio, he contado esta historia anteriormente, y le tiraban piedra a lo que ellos llamaban al evangélico. Y un día una de esas piedras le golpeó y le dolió. Pues el evangélico entró a su casa, sacó un machete y salió afuera y lo desafió. Y la multitud solamente decía: y ese no es el evangélico, ¿qué hace con un machete? Qué mal testimonio, es el impío hablando, la piedra. Y él decía, y otro hermano venía que lo conocía y le decía: hermano, por favor, no, así no es que se hacen las cosas. Y él decía: hermano, déjame, porque David guerreaba, yo voy a guerrear. Y él tenía ese pensamiento en su mente, pero él estaba dolido físicamente hablando. Y de algunos de ustedes se podrán reír con esta historia. Yo siempre me acuerdo de esta historia. Pero ¿qué es lo que quiero decir, hermano? Una acción de Moisés
no le permitió entrar a la tierra prometida. ¿Ok? A veces nosotros, eso es Dios con Moisés en su trato, pero a veces nosotros con una acción de un individuo podemos realmente, o con una acción nuestra podemos dar un mal testimonio en un momento determinado, pero eso no determina esa persona o la vida de esa persona. No le hace tal vez justicia. En Santiago 1:4 nosotros tenemos esta exhortación de Santiago, cuando él decía: más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermano, es difícil en un momento así uno poderse contener, pero la idea es que Josué aprendió la paciencia para poder lidiar con el pueblo. Para nosotros, para aquellos que han sido colocados por Dios, es necesario ejercitarse en la paciencia. Es uno de los frutos del Espíritu. Spurgeon decía que los discípulos de un Salvador paciente deben ser ellos mismos pacientes. Yo pienso que Josué aprendió esto, y como dije al principio, no creo que él era un hombre perfecto, como no lo somos ninguno de nosotros. Otro gran secreto otra gran característica que aprendió Josué fue a vivir una vida delante de Dios sin contaminarse. ¿Ustedes acuerdan cuando Josué estaba dirigiendo el pueblo? Ya estamos hablando en el libro de Josué. El pueblo todavía seguía con sus idolatrías. Sin embargo, este Josué llamó al pueblo a capítulo, como decimos, y desafió a este pueblo y le decía claramente a este pueblo que sirviera a Jehová, y decía: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso está en Josué capítulo 24, versículo 15. Un hombre con una determinación. Él había visto en la vida de Moisés un hombre sirviendo a Dios con su casa, y él tenía esto en su mente. Si pudiéramos pensar, hermano, en esto, el hecho de que Josué había vivido cerca de un hombre como Moisés, el testimonio de Moisés, la vida de Moisés, había de haber impactado a este joven llamado Josué, quien Dios estaba haciendo una obra, hermano, y Dios lo estaba preparando para colocarlo aquel día como un líder dentro del pueblo. Hermano, pero Dios sencillamente venía preparando a Josué, pero había en este hombre características formadas. Había en él, era un hombre de testimonio, era un joven que se veía, y ya Moisés había visto esto. Incluso Dios venía preparando a este joven, y Dios le decía a Moisés, como sabía que ya no iba a entrar en la tierra prometida y que él iba a tomar la rienda del pueblo, le decía que lo animase, que le ayudara. Entonces, así mismo, hermano, como Pablo le decía a Timoteo en 1 Timoteo 4:14, le decía a Timoteo que él fuera ejemplo de los demás. Le decía en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Esa es una manera de impactar la vida de los demás. Y la vida de Josué fue impactada ciertamente por la vida de Moisés en tal sentido. Ahora, hermano, en tercer lugar, estaba Josué listo cuando llegó la hora. No quiero decir, hermano, de que, y esa es una preocupación que hay muchas veces en las iglesias o dentro del ministerio, pero nosotros sabemos que Dios es el que llama a los hombres, ¿verdad? Y sabemos que Dios es el que coloca. Pero nosotros deberíamos también saber que Dios es el que prepara a los hombres para la obra. A veces hay una preocupación y nosotros nos preguntamos, ¿de dónde van a venir los próximos líderes? O de esta iglesia, o tal vez alguien que me esté escuchando, ¿de dónde van a venir los próximos líderes en la congregación? Ese es un trabajo, hermano, que Dios va haciendo Él mismo, con personas. Ahora, nosotros tenemos que hacer algo, preparar. Ahora en la conferencia de los varones de este año se habló mucho acerca de esto, ¿verdad?
Algunos varones que estaban en esa conferencia se dieron cuenta y otros que escucharon a través de la internet. Pero Josué vino a estar listo a través de un proceso de evaluación por Moisés, a través de un proceso de él siendo un joven obediente, un joven que se identificaba con la cosa de Dios. Y hermanos, cuando llegó el tiempo que Dios quería poner a un sucesor para que reemplazara a Moisés, Dios no tuvo que ir muy lejos. Ahí estaba el hombre cerca de él. Y una de las cosas que nosotros podemos ver es, hermanos, de que Josué siempre estuvo ocupado en las cosas del Señor. ¿Dónde tú ves a Josué? Cuando Moisés estaba allá hablando en el monte, ¿dónde estaba él? Debajo. A veces lo veías tú dentro del tabernáculo, o cerca del tabernáculo, mejor dicho, si lees su historia. Cuando había que ir y hacer algo, tú lo ves en medio, lo ves cerca. Dios estaba trabajando con él. A veces nos sorprende a nosotros cuando algunos tienen un pensamiento de que tal vez tengo 1 año, tengo 2 años y ya deberían de colocarme aquí. O ya tengo suficiente tiempo y me toca esto. O alguien tal vez pudiera pretender y decir, bueno, yo siento el deseo de hacer esto. ¿Cuándo llegará mi turno? Bueno, si tú estudias la historia, ¿verdad? Si quieres prueba fehaciente bíblica. Todos los hombres que fueron colocados por Dios para servirle estaban ocupados. Y todos ellos estaban o cerca de otros o estaban siempre dispuestos con otros, pero nadie, no se puso un anuncio y aparecieron 10 y ¿dónde salieron toda esta gente? No, estaban envueltos. Es que, hermanos, Dios hace la cosa así. Los hombres están primero identificados, están envueltos dentro del ministerio y Dios toma de ahí y los eleva y lo coloca donde Él quiere, como Él quiere, hacer lo que Él quiere. Nosotros pudiéramos sugerir, nosotros pudiéramos decir, bueno, me parece que alguien puede ser un buen candidato, pero la pregunta es, ¿eso es lo que Dios quiere? Hay que ver si eso es lo que Dios quiere. El Señor nos dijo a nosotros en Mateo capítulo 9, versículo 37 al 38, el Señor decía, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. ¿Qué decía Él? Rogad pues al Señor que envíe obrero a su mies. Y esa preocupación a veces nos la echamos nosotros encima, pero esa preocupación es del Señor. Pero lo que nosotros sí debemos estar seguros, hermano, es de preparar, de dar oportunidad, de enseñar, de motivar, de animar, de envolver, de dar responsabilidades conforme a la medida de la responsabilidad de cada uno. Si no hay responsabilidad, hermano, pregunto yo ahora, si usted no ve personas que anhelan algo, siendo responsable o que se pueda ver en su vida algo. Yo hablé hace un tiempo atrás a la iglesia acerca de hombres idóneos, ¿verdad? Debe de verse cierta idoneidad en una persona antes de siquiera considerarlo para tal cosa, aquello o lo otro. Hermanos, Dios había estado preparando a Josué para esta difícil tarea de liderar un pueblo. ¿Saben cuáles eran las 2 palabras que identificaban a este pueblo? Un pueblo contradictor y rebelde. Y Dios preparó a este hombre muy bien. Era una tarea difícil la que Moisés le había dejado. Moisés había dirigido a este pueblo bien. Y él solamente lo condujo hasta la frontera, pudiéramos así decirlo, de la tierra prometida. Y de ahí en adelante entonces le iba a tocar a Josué. ¿Estaba Josué listo para esta tarea? Sí. ¿Por qué? Porque si tú estudias la vida de Josué te vas a dar cuenta que Josué no cayó como un paracaídas en aquel lugar, no cayó en un paracaídas, no fue un arribista, sino que él estuvo mano a mano envuelto. Sus manos se ensuciaron, podemos así decirlo. Él presenció verdaderamente la obra ministerial que Moisés había llevado. Y hermanos, más adelante, así como tú puedes ver casos de hombres como Eliseo, Elías y otros hombres más cuando Dios los llamó, nosotros podemos ver claramente que Dios colocó a Josué al lado de Moisés como un
servidor solamente mientras tanto. Es difícil, hermano, colocarse bajo la sombra de alguien, como un servidor. El Señor decía que entre nosotros no debe pasar así, como querer que nos sirva, sino que el más grande en el reino de los cielos es el que sirve, ¿verdad? Eso fue lo que el Señor enseñó. A veces los hombres tienen dificultad en colocarse bajo la sombra de otro para aprender, pero eso es lo que nosotros vemos realmente con la historia de Josué. Josué se colocó bajo la sombra de Moisés y aprendió todo. La característica de este hombre, aprendió mucho más, Dios le fue enseñando, y cuando llegó el tiempo, él estaba listo. Vamos a ir a Números ahora, para que ustedes vean cómo Josué fue presentado al pueblo, delante de todos. Números capítulo 27, por favor. Vamos a tomar esto en el versículo 22 y 23, y luego vamos a ir a Deuteronomio. Números capítulo 27, versículos 22 y 23. Versículo 22. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Hermano, el cargo, el puesto, lo colocó. Un hombre sale y viene otro. Yo quiero, hermano, antes de que leamos en Deuteronomio, para concluir, quiero hacerle pensar a usted, hermano, de que un pensamiento que debe estar en la mente de todos nosotros, y eso lo digo a todos aquellos que tienen ministerio y todos aquellos que tienen responsabilidades para hacer diferentes cosas. Todos nosotros somos reemplazables. Esa es una de las razones, hermano, por las cuales nosotros debemos de preparar, orar, dar oportunidad, envolver, motivar, animar. Va a llegar un día, hermano, cuando tal vez la labor que estamos haciendo no vamos a poder hacerla. Entonces va a pertenecer eso a la próxima generación. Cuando Moisés trae a Josué y lo presenta allí delante, y el sacerdote Eleazar está envuelto y toda la congregación está allí envuelto, y pone sobre él sus manos, él está haciendo una transición de él hacia una nueva generación que viene. Él pasó el puesto. Vamos a ir ahora a Deuteronomio, con eso vamos a concluir. Capítulo 31 en Deuteronomio, versículo 14. Deuteronomio capítulo 31, versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Creo que hay otro versículo más. Versículo 23 ahí mismo. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que yo les juré, y yo estaré contigo. Hermano, qué bueno es cuando Dios es el que hace esto dentro de su pueblo. Qué bueno es cuando el pueblo puede decir amén a algo que se está haciendo, algo que no es impuesto, algo que viene realmente de Dios. Por eso, hermano, es nuestra responsabilidad en tal sentido preparar líderes. Es nuestra responsabilidad, hermano, orar a Dios, animar, no desechar a nadie. No sabemos lo que Dios va a hacer con ninguna persona. Josué estaba listo, hermano, en el tiempo que Dios lo necesitaba, para lo que Dios lo necesitaba y por las razones que Dios lo necesitaba. Y, hermano, nosotros tenemos también una responsabilidad.
Por eso en esta noche, al pensar en todas estas cosas, hermano, y hablar acerca de Dios es el que coloca, el que pone, vamos a pensar nosotros también en todas aquellas cosas que nosotros pudiéramos hacer para facilitar, para animar, para motivar, para instruir, para preparar, de manera tal, hermano, esa es nuestra responsabilidad. Moisés tuvo que preparar a Josué, aunque ciertamente Dios estaba haciendo un trabajo en su vida. Dios le dijo a él en un momento determinado, anímale. Y detrás de esa palabra de anímale hay muchísimas cosas juntas. De manera que nosotros, ojalá que como iglesia, hermano, en esta noche también pudiéramos, además de reconocer que Dios es el que pone, no ignoremos, hermano. Dios es el que pone, como decía Pablo, Dios me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. No ignoremos también nuestra responsabilidad. Que el Señor continúe bendiciendo. Vamos a orar, hermano. Puesto de pie. Padre nuestro, gracias te damos en este día. No sabemos lo que tú vas a hacer, Señor, en este lugar, como no sabemos tampoco lo que vas a hacer en otro lugar. Pero rogamos, Señor, que haya en tu pueblo un verdadero deseo genuino de reconocer que tú eres el que llama, el que pone, que no son los hombres, como muchas veces se han cometido errores. Pero también, sobre todo, Señor, que haya en nosotros la responsabilidad de preparar, de animar a aquellos para la próxima generación. En esta noche, Señor, así como hemos visto, cómo tú llamaste a este hombre Josué para dirigir a este pueblo, cómo tú, oh Dios, le preparaste y fuiste moldeando su vida a través de los años, a través del tiempo. Y nosotros hoy podemos tener este testimonio de un hombre, el cual, Señor, sus palabras han llegado hasta nosotros. Oh Padre, que sea así también de la misma manera dentro de tu pueblo en el día de hoy. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.